En este caso, y por supuesto, pues hay que seguir indagando, hay que seguir preguntando, hay muchas incógnitas que no logramos entender. Está con nosotros esta mañana el abogado Carlos Carrillo para reaccionar a toda esta situación, a lo que se está dando tanto en el Ministerio Público, lo que está sucediendo con pues estas indagatorias y por supuesto también lo que ha acontecido con Ricardo Francolini, el presidente de esta empresa que sigue detenido. Se hablaba de un traslado de del centro de detención del DIP ahí en la Policía Nacional hacia el Renacer. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días también, Guillermo. Sí, esa especulación se hizo, sin embargo, hay unas diligencias programadas con el señor Francolini, porque como ya es de conocimiento público a través de las redes, la Fiscalía, a pesar de que él está detenido, ordenó una nueva conducción para que se le tomara declaración en el nuevo caso que se ha aperturado. Nosotros hemos reiterado, y el propio Ricardo en un comunicado que se ha hecho público, ha manifestado que él no tiene ninguna relación con operaciones de la constructora Odebrecht, ni directa, ni a través de sus empresas comerciales que están siendo en este momento objeto de investigación por parte de la Fiscalía, los directores en las cuales él tenía algún tipo de interés accionario. Nosotros volvemos a repetir, y esto fue anunciado previamente la semana pasada, hace más de 15 días, por el propio señor Francolini, que se le había dicho y tuvo una diferencia que fue pública con el legislador Varela, y él había anunciado y advertido que tenía el temor, y efectivamente en 15 días se ha concretado, de que lo trataran de vincular a otras investigaciones que él no guardaba relación. O sea, esta conducta asumida por el señor Francolini pues aceleró lo que estamos viendo y lo que sucedió ayer. Entonces, él tiene el concepto ese, los hechos concretos pues son congruentes con esos temores, y lamentablemente por la conducta del Ministerio Público en el caso anterior de la Caja de Ahorro, si a ti te meten preso con una primera acusación pública de que se han robado 7 millones y resulta que no se robaron un real, sino todo lo contrario, la Caja de Ahorro gana intereses por arriba de $1 millón, tú esperas cualquier cosa del sistema. Si el sistema dice que no hay detención preventiva y que hay derecho a fianzas de excarcelación o a otra sustitución, se la dan a todo el mundo, menos a ti, tú sientes que el sistema tiene una guía, una finalidad, y eso es lógico. La frustración creciente ante la impotencia que sea la misma fiscal que ahora emite una orden de conducción que no se haya acordado que ya estaba Francolini preso, es prácticamente un seguimiento a una conducta procesal que es inadecuada. Pero no lo pueden traer a él de la DIP al ministerio, acá al edificio Avesa para la indagatoria. Era necesario una orden de conducción a la DIJ donde él no está, o si tú sabes que está detenido y está en el DIP, haz una nota y que te lo trasladen y le notifica. ¿Va a venir él entonces? No, es que él tiene que venir si él está sometido. Eso le iba a preguntar el señor Carrillo. Él no sé, es que yo ahora no sé por qué está detenido. Porque si supuestamente está esperando indagatoria, ¿para qué el Ministerio Público lo manda a buscar como si estuviera en su casa, si lo único que tenía que hacer era llevarlo? Además, esta incongruencia que se da con cómo se avisan las cosas, que siempre nos enteramos por medio de un periódico, que ya incluso ha llegado a una escalada de crueldad, publicando fotografías íntimas en celebraciones que son propias de la época de fin de año, y lo ponen como si fuera un grave delito. Entonces da la impresión de que como que no hay nada, y se busca por dónde hacer que la opinión pública condene, de hecho, al señor Francolini, cosa que no está pasando. Mira, si hubiera la conciencia de que aquí hay un delito, la gente quizás no hubiera reaccionado en la forma de solidaridad y de expresar su repudio por actuaciones que se tiene el conocimiento del concepto de que están por encima de la ley. El poder que tiene la Fiscalía, la inacción del órgano judicial, las limitaciones del sistema judicial anterior, son evidencias del uso de los factores reales de poder en un momento determinado.
La contaminación del sistema llega a tal punto que ahora las personas piensan que hay una impunidad cuando tú le vendes unos chivos expiatorios que no guardan relación con la percepción de la comunidad. Mira, aquí, cuando tú dices, cuando un común le dice a otro que es un ladrón, eso es calumnia e injuria. Pero cuando un fiscal se para ante una televisión, cuando la señora Procuradora General de la República se para frente a la televisión y dice, he detenido a fulano, a Ricardo Francolini por el delito de peculado, y cuando no lo dicen filtran la información, entonces la comunidad queda creyendo en la autoridad. Pero cuando la comunidad comienza a razonar las motivaciones, entonces se dan estas reacciones. Los funcionarios públicos no se dan cuenta del daño que se hace cuando ejercen el poder en exceso. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque las reacciones vienen en el tiempo y son irreversibles. Aquí hay que luchar es por un sistema de justicia que la gente crea. Pero el fenómeno del caso de Francolini lo que está haciendo es demostrando en vía inversa el uso del poder por el poder mismo. Tú no puedes mantener a una persona detenida simplemente por razones extrajudiciales. ¿Por qué? Porque viene la conclusión de que hay una persecución, no jurídica, una persecución de hecho. Y pararte frente a las cámaras o usar un medio de comunicación como relacionista público para filtrar informaciones desprivilegiadas en uso de esas facultades, quizás es un momento para mantener el poder, pero a la larga lo resquebrajas de tal manera que va a ser imposible, porque para tú ejercer el poder tienes que tener la credibilidad. Y por eso las percepciones son importantes. Miren, en el caso Francolini, al ser un presidente de un medio de comunicación social y decir que él pudiera fugarse o pudiera tocar una prueba, mira, decir que en la caja de ahorro hubiera cualquier situación irregular, pero existiendo contratos millonarios de auditoría, interna y externa, existiendo la supervisión de bancos, existiendo la supervisión de los organismos administrativos en control de manejo de fondos, estás trastocando el sistema. El mensaje que le estás mandando a la comunidad es: mi sistema bancario no tiene los controles correspondientes, mi sistema administrativo no tiene los controles correspondientes. Y cuando tú tomas acciones políticas, por ejemplo la del martes pasado, que sale diciéndose que el Consejo de Gabinete pide querellar en casos penales, eso lo dice la ley. Eso no tienes que ir a un Consejo de Gabinete. Crear la percepción de que tú tienes que tener el aval del Consejo de Gabinete para presentar una querella, si tú crees, es burlarse de lo que ya el sistema prevé. ¿Para qué tú quieres hacer una resolución de gabinete en la cual tú autorizas o pides o obligas a presentar querella si la ley te da el derecho a eso? Es más, el procurador de la administración, a mi juicio, en una interpretación contraria a derecho, dice que los titulares de las instituciones públicas afectadas deben constituirse en querellantes y conmina a la Caja de Ahorro, por ponerte un caso específico, a presentarse como querellante, violando la separación de funciones. Tú no puedes hacer que la ley dice que las instituciones tienen las facultades para querellar y venga otro funcionario, por mayor jerarquía que tenga, a ordenar presentar una querella. ¿Cuál es el interés particular para hacer una querella cuando está el sistema? ¿Por qué tú quieres gastar miles de dólares en abogados particulares, como se está haciendo, cuando tú tienes un sistema de justicia que no tiene fondos? ¿Cómo tú vas a justificar que las fiscalías tengan la situación de mendicidad que provoca una fragilidad en estas investigaciones, que no tengan un programa de estabilidad laboral, que no tengan unos salarios o unas prestaciones cónsonas, y tú vas entonces a poner unos particulares a ejercer acusaciones particulares a nombre de instituciones, cuando el sistema está colapsando? En el caso particular del señor Francolini, que se excedió a otras personas como Fernando Correa y demás, las órdenes de conducciones fueron proyectadas, programadas y ejecutadas hasta en horas inhábiles. Y ahora ustedes se dan cuenta que en este momento, en la nota de conducción dice: ubíquese y condúzcase en horas hábiles, días y horas hábiles. ¿Qué significa eso?
Lo puedo detener en cualquier momento, pero lo tengo que llevar en horas hábiles, tengo que conducirlo en horas hábiles, pero si Francolini está detenido, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo ubique dónde está Francolini? Entonces, eso ya ha causado una predisposición, porque en ese expediente que ya tiene 35 tomos, se vuelve a tener la misma realidad. ¿Tú te imaginas tener copia de eso y tener acceso antes de que se le tome la declaración indagatoria a Francolini? Es imposible. ¿Hay llamamiento a juicio? ¿Hay audiencia para el mes de marzo? Correcto, esperamos que se lleve a la audiencia en el mes de marzo en unas condiciones... Para todos los involucrados. Total, para todos los involucrados. Y lamentablemente ni la juez ni la fiscal explican la disimilitud de las medidas cautelares impuestas a los miembros de la directiva. O sea, es que ese es el punto. O sea, hay llamamiento a juicio, va a haber audiencia para todos, sin embargo, no todos están detenidos. Correcto, es que no debiera haber nadie detenido. Pues no es no es decir, metan a los otros presos, es decir, ¿por qué no le diste a Francolini el derecho que sí le reconociste a otra persona? ¿Por qué específicamente a él se le causan estas situaciones? Mira, el sentimiento de impunidad no está creado solo por no acusar a personas, está también ratificado por acusar a personas sin fundamento. ¿Tú no crees que aquel que razona, la opinión pública, la comunidad en general, dice, y esto es el caso de peculado que tenían contra Ricardo Francolini? Este es el tema. Tú sabes el impacto que tiene esto en otras directivas, en otros miembros, que a cualquiera de sus integrantes le puedan revisar todas sus cuentas. Ahí hay un proyecto de ley que ya se está upando, en el cual se crea la jurisdicción de extinción de dominio. En las condiciones de la justicia actualmente, así como se cuestiona la premiación de la delación para dejar sin efecto las acusaciones, asimismo se va a cuestionar la fortaleza de la Administración de Justicia para crear una jurisdicción de extinción de dominio. Licenciado Carrillo, a mí me queda la duda, ¿no está invadiendo el Ministerio Público competencia en la Superintendencia de Bancos? Sí, por un lado, pero aparte de invadir, porque es un concepto de administración, también está partiendo de la base que la Superintendencia de Bancos no cumplió sus funciones. Si tú en tu actuación como Ministerio Público conllevas implícito que la Superintendencia de Bancos no cumplió sus funciones para el caso de Caja de Ahorro de Francolini, tú estás ya sembrando la semilla de la ineficiencia y la ineficacia de la Superintendencia de Bancos, que es punto fundamental en la ejecución de los convenios internacionales que ahora nos mantienen a nosotros en lista gris. Porque una de las funciones de la Superintendencia de Bancos es vendida o comercializada por el gobierno de Panamá ante los organismos internacionales como un método de control, por las facultades que tiene el señor Superintendente de Bancos. Entonces, si tú mismo en el sistema estás creando una especie a lo interno de imitación burda de un criterio administrativo de la lista OFAC para meter a Ricardo Francolini en ella, estás yendo contra la realidad legal. O sea que este caso podría ir en contra de las mismas solicitudes que hace la propia Cancillería de que nos saquen de listas grises en otros países. Es que contradice. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a los organismos internacionales sustento para demostrar que tienes cumplimiento a las directrices de las organizaciones internacionales, los organismos rectores, no tan solo el intercambio de información, no tan solo la asistencia, no tan solo el acceso, sino el control y la credibilidad en el sistema. ¿Tú crees que la Caja de Ahorro, gracias a Dios, el daño a la imagen de la Caja de Ahorro no le ha afectado en sus operaciones? Pero tú crees que alguien que sea cuentaviente de la Caja de Ahorro puede tener seguridad cuando te dicen que la junta directiva anterior se robaron 7 millones de dólares, se dice que después se demuestra que es falso y que nada más que hay una persona presa y que resulta que es coyunturalmente el presidente de un medio y afín con intereses políticos distintos? Más aún, tú no puedes agarrar a Francolini y tratar de ponerle una prescripción penal, una persecución penal por el simple hecho de tener relaciones con Ricardo Martinelli. O sea, no puedes. Es como le pasó a otros comerciantes recientemente por tener relación con alguien que entró en la lista OFAC. Eso son conceptos
de muy avanzada que deben partir de la base de un sistema. Y un sistema que lamentablemente se mueve al querer o a los vientos de los intereses. Mira, los funcionarios públicos, y creo yo que todos los usuarios del sistema, debemos hacer un alto y que haya una verdadera revolución judicial. No tan solo a nivel de la credibilidad, sino de fortalecer y la cultura por la creencia. No puede ser aquí que los únicos jueces que han votado en los últimos 30 años hayan sido por soltar personas o declarar inocentes. Yo no he visto a ningún fiscal ni a ningún juez ser destituido por haber ordenado una declaración, una detención ilegal. Yo no he visto a ningún fiscal ni a ningún procurador ser perseguido por evidentemente un exceso en el poder. Y eso no puede ser. ¿Qué se ha dado? Claro, pero es que nadie es puro, el único puro es Dios. Pero aquí queremos ponernos el manto de cuestiones puritanas cuando tenemos que ver la realidad. Tú no puedes decir que tú sabes que las celdas y las cárceles son una violación a los derechos humanos básicos y mantener para usarlas de amenaza contra tus contrarios políticos o coyunturales. O sea, si tú no partes de la base, que tú tienes que decir, ve acá, aquí no se violan los derechos humanos en los sistemas penitenciarios y pues vamos a darle las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque lo quieres usar como la amenaza a la humillación progresiva y congruente. ¿Tú crees que esto de estar citando a las personas, hey, te terminé hoy, regresa el viernes, regresa el lunes, regresa el jueves, no es una tortura pública? Porque mientras que los fiscales mantengan el poder de la detención unilateral, no va a haber una garantía, va a haber una tortura. Mira, y la ley dice que no se puede ofrecer promesas, amenazas, ni para un testimonio. ¿Tú crees que no hay evidencias públicas de la tortura congruente y todos miramos por otro lado? O sea, ¿tú crees que es lógico que por lo menos a mí particularmente me hayan sacado de una fiscalía por cualquier situación administrativa y ahora tengamos que rogar por unas copias? Allá quería ir, abogado. Hay una queja que se repite de uno a otro abogado. O sea, todos se quejan de lo mismo. Y es que no hay acceso al expediente. Mientras que en otro medio, así directamente, aparece toda la información. Sí, la información, es lo que ha venido diciendo el abogado, que la información se filtra a través de medios. En la misma fiscalía parece que la entrega sin duda o a través del Consejo de Seguridad. No se sabe qué es lo que... Sin embargo, los abogados, y es lo que escuchamos ayer en repetidas ocasiones sobre estas indagatorias, sobre los casos de Odebrecht, sobre todo. Entonces, ¿en qué se basa, en qué se ampara el Ministerio Público para no darle acceso? Porque pareciera que aquí se estuviera violando algo. Mira, no hay una base, hay explicaciones, están en diligencia, están en reunión, regrese, tenemos diligencias pendientes, estas personas están conducidas, su cliente no ha llegado, no lo han traído, hay demasiadas excusas. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda... Mira, en esta fiscalía, por primera vez, no hay una sola fiscal, hay 4 fiscales. Y nosotros, apenas que nos enteramos por las redes sociales, la situación que se dio hace 2 días, nos presentamos. Nos quedamos de 2 a 5 de la tarde. No hubo una fiscal que saliera a atendernos. Para ver el expediente. Una. Ni para verlo, ni para coordinar. Nada. O sea, decir, oiga, usted está citando a Francolini, está en la cárcel, fíjese, ¿a qué hora nos vamos a ver? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Hay alguna situación? Oiga, deje sin efecto la conducción, mándela a la policía, porque, oiga, él está en la policía, está detenido a órdenes del despacho que usted ocupaba la última vez. ¿Qué concluimos de esa desatención y de ese poco interés entonces de los fiscales de ni siquiera dar la cara? Aparte de la humillación, de la discriminación, porque hubo otros usuarios del sistema que entraron en 2 minutos, aparte de eso, es el colapso del derecho de defensa. Estamos pagando las consecuencias de no haber luchado. En este país estamos fritos entonces, como se dice. El problema es que a nosotros son los que cada vez nos pasan por el aceite. El problema es que el derecho a defensa no ocupa el sitial. Vuelvo y te repito, ¿ustedes creen que el Colegio Nacional de Abogados, que la Corte Suprema de Oficio, ante las acciones, ante lo que está escuchando, no debe hacer un alto y hacer un llamado? No debe la señora procuradora hacer un alto y decir, ven acá, espérate.
tenemos esta situación. Pues, ejecutivo, necesitamos tal presupuesto para hacer esta investigación. Y si no se lo dan, salga a los medios, en vez de estar filtrando información, y diga, necesitamos 20 millones para hacer esto. Licenciado Carrillo, ¿sabe que este relato que usted acaba de hacer me recuerda mucho a los relatos que hacen los abogados de las defensas de los líderes políticos en Venezuela, líderes políticos de oposición? Bueno, mira, es que hay una realidad. ¿Y esos son presos políticos? Te explico, tú no puedes decir que en otro país, como gobierno, hay una situación de presos políticos y no mirar a tu patio interno. Yo creo que ya la gente está hastiada de la hipocresía y del no hacer. Vuelvo y te repito, yo me siento particularmente responsable, como otros abogados, de que quizás estamos viviendo la ofensa al derecho de defensa, porque lo hemos permitido. Quizás la tolerancia, la idiosincrasia latina nuestra, la no radicalización del tenor literal de la ley nos ha abocado a esta situación. Y el calvario de las personas se han progresado. Yo pongo siempre un ejemplo, el caso del pandillerismo, que afecta a un sector social de bajo nivel, mediano nivel. Las previsiones de la ley de pandillerismo es la convalidación de actos de policía unilateral. Mira, hay tal trastocamiento en la legislación, en la técnica legislativa, que aquí, por ejemplo, ya se están haciendo autopsia de animales, pero para hacer autopsia de personas no hay cupo o se demora. O sea, tenemos que hacer un alto y que los tecnócratas nos obliguemos a que se respeten las situaciones. Esto es coyuntural. Quizás ya nosotros estamos acabando nuestra carrera, pero lo que le dejamos a esos jóvenes abogados es un mensaje que ellos van a tener, o tenemos todos que participar, vuelvo y te repito, en una verdadera revolución por el respeto al derecho a defensa. Esto trasciende a Ricardo Francolini. Quizás Ricardo Francolini sea el detonante porque es evidente la situación. Mira, se le ha negado las medidas cautelares, se le negó la fianza. No hay perjuicio. Se está invocando una teoría de que puede haber peculado sin perjuicio. Y ese es el caso más grande. Y por una persona que tiene el poder de ser presidente de un medio de comunicación social. Así, y ahí viene la injusticia social. Cuando tú tratas a aquella madre que está viendo y subiendo y bajando, como los padres aquellos de unos estudiantes que fueron acusados de terrorismo y se vieron abocados a un sistema implacable que casi hacía nugatorio el derecho a defensa, ellos pasaron por eso. Ojalá que nadie más tenga... Pero hasta que superemos el estado policíaco y que los gobernantes escuchen más a la ley que a los policías, porque es fácil escuchar a un policía porque está acostumbrado a obedecer órdenes o darlas, pero el abogado te razona y alguien dice que donde hay 3 abogados hay 10 opiniones y a los gobernantes no les gusta, porque a veces la incapacidad administrativa tiene que ser superada por promesas o por actos de hecho y después veamos cómo reparamos las consecuencias. Y aquí estamos en esa vorágine. A 27 años, este año, del cambio del sistema por la invasión de la República de Panamá, históricamente se necesita una oxigenación. Yo no estoy hablando ni de constituyente ni otro, estoy hablando de un cambio radical en la actuación con lo que tenemos. No despreciemos lo que tenemos, hagámoslo funcionar. No puede ser posible que valga más ir a los medios de comunicación para que la gente sepa que tu cliente es inocente que no ganarlo en un juicio. La gente cree más en que el abogado venga al medio de comunicación a las 6 de la mañana y hagamos un juicio y un debate y un cuestionamiento que un proceso que demora un año y toma un preconcepto. Francolini inocente, vamos a ver cuándo lo dice el órgano judicial. Pero eso debe hacerse un alto y la responsabilidad es del órgano ejecutivo y de los factores reales de poder. Si no hacemos eso, vamos a estar discutiendo durante los siguientes meses hasta que haya otro fenómeno social. ¿No se supone que el sistema penal acusatorio era la tabla de salvación? La tabla de salvación frente a la previsión de que había un sistema de justicia fuerte. Nosotros entendemos que hay alrededor de 1000 nombramientos nuevos entre el órgano judicial y el Ministerio Público para la implementación del servicio del sistema penal acusatorio. Pero cuando tú oyes
que tú vas a cualquier seminario o lees el sistema y te dice la detención preventiva es el último medio. Y resulta que sigues aplicando de que es el primer medio. Entonces, ¿tú qué dices? O sea, si tú ves a una persona que asalta a otra y que le den una medida cautelar y tú dices, hey, ¿y cómo se explica esto? ¿Por qué? Porque no está condenado, hay que explicar. Pero es que la conciencia de la gente ya es de impunidad. ¿Y por qué no lo metiste preso como metiste preso a Francolini si Francolini tenía más poder? ¿Por qué soltaste a este? Ah, no, porque entonces vienen los argumentos en contra. El hijo de la cocinera se queda preso. Y no. Pero es que Francolini en este momento tiene una situación específica. Entonces, todos los razonamientos, de izquierda, de derecha, de centro, de liberales y demás, ya, se están estrellando. La gente no ve un camino seguro a seguir. Entonces nos ven que en un momento determinado se busca un sector dice impunidad, y a cambio de eso yo como le doy fertilidad a que la gente diga y que diga impunidad para yo poder tener un colchón de poder perseguir a mis anchas y violar los derechos. Porque la gente me empuja a hacerlo. Claro, porque tengo la excusa. Los tiro a la hoguera, es un sistema histórico. Como se trató de hacer con la marcha. Bueno, yo no mire, la no gente en la calle, mire lo que me están pidiendo. No te quisiera, pero esto viene desde fenómenos religiosos, de la hoguera, de los fariseos. Entonces, esto se repite, esto no es nada nuevo. Esto es la repetición de esquemas que llevaron a la destrucción de imperios. No van a destruir una democracia naciente como la nuestra.